Bueno, yo voy a hablar un poco más de gran escala de nuevo y el tema va a ser dónde está el oro, cómo se forman los pórfidos de oro. Y quiero agradecer, bueno, la gran parte de esa charla es pasado en trabajo que hice en MDRU y quiero agradecer a los varios estudiantes y colaboradores que he tenido durante todos estos años, sobre todo Sergio Gamonal. Parte de su trabajo lo voy a exponer. Al mismo tiempo, el trabajo de Hildebrando Leal en Colombia y, bueno, hay otros más. Y finalmente, también quiero agradecer el apoyo financiero de las empresas que hicieron posible esos estudios, entre otros Barrick, Kinross, Teck, Anglo Gold y, bueno, eso. Bueno, hemos visto ese mono de Silito, todo el mundo lo ha visto, pero en el fondo lo que no dice aquí es dónde está el oro. ¿Está el oro aquí arriba o está aquí a nivel pórfido? ¿Y qué es lo que controla si el oro está en los lithocaps o qué es lo que controla si hay oro en los pórfidos? Básicamente, la charla va a tratar de eso. Vamos a revisar algunos fundamentales. Voy a exponer algo sobre la franja Cauca Media en Colombia, que es una franja rica en pórfidos de oro o ricos en oro. Y vamos a ir un poco más cerca a la franja Maricunga y el Indio. Y finalmente concluir algunas cosas. Bueno, básicamente, si un sistema pórfido tenga, o un yacimiento pórfido tenga mucho oro o poco oro, se puede deber fundamentalmente a tres causas. Una sería el emplazamiento somero. Vamos a ir a más detalle en eso. Otro podría ser el magmatismo alcalino. Graham Beck ha expuesto bastante bien de eso. Y finalmente, también tenemos la posibilidad que el pórfido sea más reducido y que tenga oro, pero ha perdido el cobre, o el cobre no se ha movilizado del intrusivo. Ese sería el caso en la colosa, que también vamos a ver un poco más detalle. Bueno, primero la profundidad de intrusión. Y eso basado en una compilación publicada por Murakami et al., que básicamente han compilado información sobre la profundidad de intrusión de varios sistemas pórfidos ploteado contra el ratio cobre-oro. Y como vemos, los que son someros tienen más oro y menos cobre relativo, y los más profundos tienen más cobre. Y ese ratio generalmente está controlado por el oro. Los profundos no tienen oro, los someros sí tienen oro, mucho más que el cobre. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Los pórfidos, como todos saben, tienen un fluido magmático a alta temperatura y presión. Es una sola fase de fluido, que esa inclusión tiene todo disuelto, todavía el cobre, el oro, todo lo demás. Pero en cierto nivel, en el ascenso, va a separarse en dos fases. Va a separarse en una fase gaseosa o de baja densidad y una fase como salmuera de alta densidad. Y depende de la presión y temperatura hacia dónde van los metales. Generalmente, cuando están los fluidos muy calientes y una sola fase, todavía no se precipita el cobre, y recién cuando ocurre esa separación de fases se precipita el cobre. Esos son los tipos de inclusiones que encontramos en un sistema pórfido, en ese caso de Bingham. Pero básicamente es eso. Ahora, vamos a ver dos casos extremos. Un caso de una intrusión somera con baja presión. En esos casos, la separación de fases forma
un gran volumen de vapor de baja densidad y una salmuera de muy alta densidad. A veces incluso puede ser un sublimato de sales, algunos lo llaman salt melt o algo así. Pero bueno, esos vapores tienen casi cero capacidad de transporte de metales. Lo que sí van a transportar son los ácidos. Bueno, el H2S que después interactúa con el agua en la napa freática y genera ácidos y capaces de formar los vaquisílica. Bueno, disculpa. La implicancia de eso es que cuando hay esa separación de fase, el oro y el cobre precipitan al mismo tiempo, tenemos un pórfido oro-cobre y eso corresponde a una profundidad de intrusión poco profundo. El caso opuesto sería cuando la intrusión es profunda. En ese caso tenemos un vapor de mayor densidad. Ese vapor puede condensar, formar un líquido acuoso que todavía contiene los ligandos capaces de transporte del oro, pero a mayor cantidad el oro que el cobre, porque el cobre precipita a mayor temperatura. Y bueno, ese vapor no es tan baja densidad y tiene mayor capacidad de transporte de oro. Entonces aquí, así podemos explicar que el cobre junto con el moli se precipita a nivel pórfido, pero esos fluidos acuosos condensados pueden ascender y mantener su solubilidad de oro hasta más baja temperatura y finalmente formar yacimientos epitermales de alta sulfuración. Nótese que también esa distancia puede ser bastante y generalmente los yacimientos de alta sulfuración tenemos muchos ejemplos en los Andes que no están asociados con volcanes. Las rocas volcánicas contemporáneas son no tan voluminosos como comparado con algunos pórfidos que se puede reconstruir en un estratovolcán. Bueno, a nivel de sistemas de alta sulfuración, Raúl ya lo ha mencionado, que básicamente consiste en dos etapas. Tenemos una fase primera, magma, poca profundidad de intrusión, formamos el vapor de baja densidad, obviamente es un caso idealizado, y eso genera el vaquisílica, pero todavía no genera la mineralización. Eso último viene cuando los fluidos evolucionan a mayor profundidad, transportan el oro y esos fluidos mantienen su pH cercano al neutro porque interactúan con la roca anteriormente alterada potásicamente, que es reactiva para los ácidos. Y eso mantiene la solubilidad del oro que llega cercano a la superficie y ese ejemplo lo muestra bastante bien. Tenemos un VAC relleno con pirita y nargita. Eso viene de Quimsacocha en Ecuador. Lo mismo podemos ver a escala más chica en Veladero, que el cuarzo residual, que es producto de la alteración acídica, como nuboso. Finalmente hay un cuarzo más claro, y ese cuarzo más claro está asociado con el oro en Veladero. Y en catodoluminiscencia se ve bastante bien esa diferencia de los tipos de cuarzo. Bueno, los lithocap, bueno, son producto de la alteración acídica, como he dicho, y no necesariamente están directamente encima de un sistema pórfido, que lo podemos ver bastante bien aquí, Cerro Casale, y el lithocap está lateralmente desplazado, aunque no sé cuántas perforaciones hay debajo de eso, de repente me prueban mal. Eso no es mío. Sí. Vamos a ir a Colombia, la Franja Cauca Media. Hay varias razones por qué esos pórfidos tienen oro. Tenemos toda la gama de posibilidades ahí. Bueno, esto es un mapa geológico. Básicamente aquí está el terreno Cajamarca-Valdivia, que es como el continente antiguo. Aquí hay un terreno acrecionado, que sería el romeral, que hospeda la mayoría de los pórfidos,
y finalmente Cañas Gordas, que es el terreno más al oeste, acrecionado. Y esa acreción de terreno pasó en ese caso mucho más reciente que aquí en los Andes centrales, como desde el Cretácico hasta el Mioceno. Los pórfidos están indicados. Además está la colosa, que está afuera de esa franja porque está hospedado en el lado del continente, en un terreno más antiguo, pero tiene la misma edad que los pórfidos acá, y Buritica, que es un epitermal de baja sulfuración, estilo alcalino, que también está al otro lado del terreno donde están los pórfidos. Entonces, esos tienen las mismas edades, más o menos. Primero, la geoquímica de los intrusivos. Aquí simplemente en verde es Buritica y Titiribí, que son los pórfidos más alcalinos. Tienen Titiribí, en el caso de Titiribí no tenemos mucho cuarzo en las vetas, localmente sí, pero no en global. Los otros pórfidos sí están más típicos, alto en potasio, calcoalcalino. Y además generalmente aumenta la cantidad de sílice en los pórfidos hacia el sur. Y bueno, ese diagrama básicamente indica que los alcalinos están más en el lado de pórfido oro-cobre. Aquí tenemos nuevamente, bueno, eso es una imagen procesada de la topografía, que vemos que los tres terrenos tienen topografías bastante distintas. Aquí es el altiplano antioqueño, pero lo que quiero llamar la atención es aquí hay zonas relativamente planas en altura en ese terreno que corresponden a unidades volcánicas que en el Mioceno tardío o medio tardío se depositaron en una cuenca y después se levantó esa cuenca. Y esas mismas unidades volcánicas hospedan los pórfidos, y esa geometría en el fondo nos indica que los pórfidos, por razones geológicas, no han sido intruidos muy profundo, es decir, nos indica que son someros. Y bueno, hay otra especialidad en esa franja, hay unos pórfidos con granate. Esos granates provienen de la base de la corteza, pero los pórfidos son los preminerales, y los que están intermineral no tienen granates. Los que hablaron de las adaquitas y todo ese tema, aquí tenemos la prueba que realmente hubo granate en la base de la corteza. Bueno, y eso es básicamente el mono. Todo esto está publicado, pero básicamente premineral tenemos los granates que pueden llegar fácilmente a la superficie, después cambia alguna cosa geodinámica y permite que se formen los patolitos, que son el origen de los fluidos, pero a la vez dejan los granates atrás, y eso se ve bastante bien en la geoquímica. Los que no tienen granate son adaquíticos, los que son granatíferos no son adaquíticos. Bueno, un par de palabras sobre la colosa. La colosa está afuera de la franja cauca media, pero la misma edad, pero está hospedado en esquistos carbonosos, es decir, muy reductoras, y no tiene magnetita, los intrusivos muy poco, y están asociados con alteración sódica cálcica, que generalmente indica profundidad. Entonces tampoco podemos explicar la riqueza en oro en emplazamientos someros, sino realmente se debe al ambiente reductor del emplazamiento. Finalmente vamos a hablar un poco de la franja Maricunga, el Indio. Acá me voy a concentrar un poco más en cuándo tenemos los pórfidos de oro, cuándo tenemos los epitermales y qué controla eso. Bueno, y aquí voy a hablar un poco, resumir muy rápido lo que concluyó Sergio Cabanal en su tesis. Básicamente,
Esa es la visión histórica de la franja Maricunga. Dos franjas que parcialmente se traslapan, dos edades, 25 a 20 y 14 a 12,5. Y bueno, de hecho, eso ya hay que disfrutar con cierto cuidado. Si vemos un poco, si dejamos un poco el concepto de las franjas norte-sur atrás y nos concentramos un poco más en la segmentación en el arco de los Andes, vamos a darnos cuenta que desde la Coipa hacia el norte, hasta incluso aquí Salares Norte, están dominando los sistemas de alta sulfuración epitermales. Mientras que acá son los sistemas pórfido cobre, oro, oro, cobre, de aquí para el sur. Y claramente tenemos un límite de segmentos cerca de la Coipa. La Coipa, por si acaso, tiene 17 millones de años, así que no cuadra bien con esos dos rangos de edades anteriormente definidos. Vamos más hacia el sur, entramos a la franja del Indio, donde de nuevo predominan los sistemas de alta sulfuración. Es decir, tampoco se puede explicar esa zonación norte-sur con diferentes niveles de erosión debido al clima, sino son realmente segmentos que prefieren cierto estilo de mineralización sobre otro. Y más al sur, de nuevo, vienen los pórfidos cobre-moli. Acá podría ser que la erosión sí juega un rol porque ya entramos a un clima más húmedo. Bueno, la Coipa al parecer está justo en un límite entre sus segmentos y por eso voy a detenerme un poco en la Coipa. Ese límite de segmentos, bueno, ¿cómo se puede explicar? Aquí, disculpa, aquí tenemos la roca huésped, que generalmente son sedimentos triásicos, es decir, bueno, en ese lugar hubo una cuenca rift triásica, la Coipa está justo en el límite de esa cuenca y que son esas estructuras transversales, parecido a lo que Graham ha hablado. Bueno, no estamos en la litosfera aquí, pero igual. Y lo otro que es especial en la Coipa, eso es la compilación de los datos geoquímicos, que generalmente vemos que a los 14 millones de años en la franja Maricunga y el Indio aumenta el lántano y terbio, que es una indicación de fertilidad de pórfido o de química adaquítica. Pero si vemos, si adicionamos los datos de la Coipa, tenemos los domos oligocenos en la Coipa que también caen en ese campo o en esa composición supuestamente fértil. Entonces, algo especial está pasando ahí. Es un límite entre segmentos que se en detalle, bueno, uno puede especular, pero a mí me parece interesante que también los límites postulados entre bloques corticales, los terrenos como Chilenia, Cuyania, aquí en la Antofalla, pasa bastante cerca de la Coipa. Hay que mantener en mente que esos límites están muy poco definidos porque no afloran, están generalmente cubiertos con rocas más jóvenes. Esos son suturas antiguas, paleozoicas. No sabemos exactamente bien dónde están, pero me parece interesante que hay una cierta coincidencia ahí. Entonces eso vuelve a hablar, a corresponder lo que Graham Beck expuso más temprano hoy. Hay múltiples elementos en la Coipa también, eso hay que mantener en la mente también. Y finalmente, para concluir, para explorar para sistemas de oro en sistemas pórfido, hay que entender la naturaleza del magmatismo, si es alcalino, calcoalcalino, oxidado, lucido.
la profundidad de emplazamiento, entender un poco el ambiente físico, la arquitectura del basamento y posible segmentación en el arco juegan un rol importante que creo que no siempre ha sido suficientemente apreciado.